Devocional 28 de mayo, Gálatas 3, 4, 5. Oigo, el Espíritu Santo, fue quien nos llamó y nos convirtió de enemigos e hijos de la ira a reconciliados, hijos de Dios, por la predicación fiel del Evangelio, quien nos trajo a Cristo, quien además vive y ora en nosotros, para hacer que Cristo sea formado en nosotros. Santificación progresiva y gradual. La santificación viene por la fe en el poder del Espíritu Santo. En estos días las personas que admiten ser cristianos están siendo llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se han alejado de la pureza del Evangelio por la fascinación y la seducción de las falsas enseñanzas y por las palabras engañosas. Si hubieran actuado por la verdad que se les ha enseñado, no habrían caído víctimas. Muchos se consideran de mente abierta en su nuevo pensamiento. Pablo los llama tontos. El verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando Pablo dice que ha padecido o experimentado cosas en vano, no solo alude a cosas malas, sino también a cosas buenas como salvación, justificación, regeneración y el ser sellado con el propio Espíritu Santo de la promesa. Hoy día vemos cómo un cristiano puede ser tan hechizado por un mensajero del error que aunque no le quite nada a lo que ya aprendió de Cristo, con gran facilidad se atreve a agregarle al Evangelio, creído como si esa añadidura pudiera de alguna manera mejorar lo que Cristo ya estableció como su perfecta ley para su iglesia. Muchos cristianos buscan la seguridad colocándose bajo un sistema legalista que no requiere más que una buena conducta externa. En muchos casos, el hacer y no hacer son meramente culturales y no bíblicos. A pesar que su conducta externa en general puede ser aceptable, en realidad están escapando hacia una forma sutil de esclavitud. La obediencia a las normas aceptadas solo tiene valor cuando nuestras acciones reflejan un cambio de corazón y expresan gratitud a Dios por su salvación. Hay una realidad innegable, y es que los cristianos vivimos aún en la carne que tiende a gustar lo llamativo, lo nuevo, lo bonito, lo que brilla como el oro. Y eso también afecta lo que la doctrina respecta. A veces, lo que hemos creído por mucho tiempo suele perder su brillo. Por eso son fácil presa de quien trae algo nuevo, o cuanto menos unas variantes interesantes a esa doctrina que ya no nos llena o satisface por haber llegado a ser rutinaria, y no la confrontamos con la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que queréis. Tenemos la Biblia. Aquí es donde recibimos toda nuestra doctrina y creencia. Podemos leer, entender e interpretar las Escrituras, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Cada uno como iglesia debe preocuparse porque los nuevos creyentes aprendan a vivir en el Espíritu, que su fe sea sostenida por una constante y frecuente comunión con Dios, y no solo por sus disciplinas espirituales, que no son malas, pero la mente puede pretender que sean ellas con las que se busque el perfeccionamiento espiritual, lo cual es un error. Muchas iglesias les han dado entrada a ciertos aspectos de la ley mosaica para mantener la salvación y progresar en la santificación. El plan de Dios no es hacerte hijo de Dios para guardar la ley, sino que te hace hijo de Dios por la fe en Cristo y liberándote de la esclavitud de la ley para que heredes la bendición de su promesa que es Cristo. Pablo pregunta para hacer recapacitar que si ha sido en vano haberse hecho cristiano. Creen que el haber sufrido por Cristo es en vano. Va a tirar todo por la borda. Recibir a Cristo no es en vano. Pablo confronta de lleno la insensatez y la falta de coherencia de los comportamientos. Los actos se contradicen con la obra de Cristo en la cruz y con la obra del Espíritu en las vidas. A través del Espíritu, por la fe, aguardamos la esperanza de justicia. La esperanza y la confianza de todo cristiano es que cuando se encuentre ante el juez del universo, el veredicto que escuchará es justo. Y el punto es que la única manera de oír ese veredicto es esperarlo por medio del Espíritu, no de la carne, y por la fe, no de las obras. Dejemos que el Señor nos enseñe a vivir mediante el Espíritu por la fe, para que no vivamos mediante la carne por las obras. Que las maravillas que hace Cristo no las hace porque seamos buenos o por nuestras obras, las hace por el oír con fe, porque le hemos creído a Cristo. Lo hace porque le seguimos y porque estamos dispuestos a ser sus discípulos y a vivir en santificación, dando testimonio vivo y santo en el caminar diario, viviendo la palabra. El crecimiento y el servicio espiritual continuos en nuestra vida cristiana no es posible a través de nuestro poder, es solo por el poder del Señor que continuamos en Él.
Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. No solo es la recepción del Espíritu por Cristo, sino que la revelación del milagro es también por Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Solo a través de Cristo se pueden poderosas y maravillosas cosas que hagamos. El que Dios haya puesto su Espíritu sobre nosotros no dependió del esfuerzo humano, ni los milagros tampoco. Nadie jamás los alcanzó por hacer algo. Siempre llegaron por medio de la fe, y para creer no se necesita hacer cosas, se necesita descubrir quién eres en Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es imposible pensar que el cristianismo es simplemente un cambio de creencias y un cambio de estado ante Dios. Convertirse en cristiano implica siempre que Cristo mora y obra en el creyente. El antiguo ser muere con Cristo y es Cristo resucitado quien vive en su lugar. Como cristiano, no somos más nosotros mismos. Fuimos redimidos por Cristo y poseídos por su Espíritu. Cada uno de nosotros ha violado la ley de Dios. Si alguna vez has mentido, robado algo que no era tuyo, o incluso has usado el nombre de Dios en vano diciendo Dios mío, entonces has quebrantado la ley de Dios. Pero hay esperanza. A pesar de que hemos quebrantado la ley de Dios, Él todavía nos ama. Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por tus pecados y ofrece eso como pago de tus pecados. Lo único que debemos hacer para recibir este don es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. La vida cristiana consiste en confiar en el poder del Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Cuando oigo, creo y hago la palabra de Dios, Dios nos transforma. Comenzamos por el Espíritu y terminamos en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en ti y quiere gobernar más y más tu vida. El Espíritu Santo nos da a los cristianos un poder especial para vivir para Dios. Cuán importante es oír con fe la palabra del Evangelio. Oír, escuchar la palabra de Dios. Oír con fe. La palabra de Dios actúa en los que creen. Oír con fe el Evangelio, porque es poder de Dios que Dios viva vida al mundo y da vida al pecador. Ante esto evalúa hoy. ¿Oigo? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, hemos oído la palabra, Señor, pero también, Padre misericordioso, ha quedado en nuestros corazones. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos que no han oído, Señor Padre misericordioso, que la leen, Padre bondadoso, pero no la viven, que hablan de ti, Padre misericordioso, pero no tienen esa relación, Padre bondadoso, de padres e hijos, Padre misericordioso. Papito Dios, el mundo te necesita, Padre misericordioso. Mira, Señor, Padre Santo, tú sabes todo lo que está sucediendo, Padre misericordioso, pero también, Señor Padre Santo, sabemos que hay muchos corazones duros, hay muchos oídos cerrados, Padre misericordioso. Hay muchos, Padre misericordioso, que ni siquiera dan testimonio de la palabra. Papito Dios, por eso te pedimos, Señor Padre misericordioso, por todos y cada uno, Padre Santo, para que ninguno, Señor Padre Santo, sean sordos, Señor, sino que empiecen, Señor Padre misericordioso, a oír, Señor, que la palabra empiece a entrar a los corazones, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, por esos dones espirituales, por esos sentidos espirituales, Padre misericordioso, porque necesitamos, Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, tener esa boca espiritual, Padre misericordioso, tener esa mente de Cristo, Padre amado, como dice tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, vamos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, porque nos reargulles, Padre misericordioso, no solo en tu palabra, Señor, sino también en nuestro testimonio, Padre Santo, para que cada día, Señor, te glorifiquemos más y más. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. ¿Oigo? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si oyen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.